Hoy hablaremos de la materia oscura. Hablaremos sobre la materia oscura porque constantemente veo artículos de divulgación científica que exageran cuánto sabemos realmente sobre ella. La verdad es que todavía no estamos seguros de que realmente exista. Antes de decir algo más tengo que decirte a qué nos referimos cuando decimos materia oscura. La materia oscura se caracteriza por tres propiedades. Primero, puede pensar que está oscuro, pero en realidad es transparente. No emite luz pero tampoco absorbe luz, no a ninguna frecuencia. En segundo lugar, es importante, si tiene materia oscura en una bolsa y duplica el volumen de la bolsa, la densidad de energía se reduce a la mitad. Ahora, por supuesto, no tenemos materia oscura en bolsas, pero lo mismo vale para la expansión del universo, la densidad de energía de la materia oscura cae inversamente con el volumen. Este no es en general el caso. Por ejemplo, para la radiación, la densidad de energía cae más rápido que el volumen inverso porque las frecuencias también corren hacia el rojo. Tercero, la materia oscura interactúa débilmente, tanto consigo misma como con otra materia. Cuando los físicos dicen interactuando débilmente, a veces se refieren a ser tan débiles como los débiles nucleares. Fuerza. Pero esto no es lo que significa aquí. La materia oscura interactúa al menos tan débilmente como la interacción débil, pero tal vez más débil que eso, y a eso nos referimos cuando hablamos de materia oscura. Entonces, ¿por qué los físicos piensan que existe la materia oscura? Eso es porque es una buena explicación de muchas observaciones que se han hecho a partir de la década de 1930. Primero, están los cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias son colecciones de cientos de galaxias que se mantienen unidas por su propia fuerza gravitacional. Cuanto mayor sea la masa total en el cúmulo, mayores serán las velocidades promedio de las galaxias en el cúmulo. Ahora resulta que la masa observada no es lo suficientemente alta como para explicar las velocidades observadas. La forma más fácil de solucionar esto es postular que los grupos contienen grandes cantidades de materia oscura. En segundo lugar, galaxias. La historia de las galaxias es similar a la historia de los cúmulos de galaxias. Si trazas la velocidad como una función de la distancia desde el centro galáctico, entonces, yendo solo por la masa normal conocida, esperarías que las velocidades caigan. Pero esto no es lo que observamos. En cambio, las velocidades se vuelven constantes para las estrellas alejadas del centro galáctico. Esto es lo que se conoce como una curva de rotación plana y de nuevo la materia oscura es una simple manera de explicar las observaciones. Tercero, hay lentes gravitacionales. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la fuerza que llamamos gravedad es causada por la curvatura del espacio y el tiempo. De modo que la curva de masa desvía el espacio y la luz. Esto significa que las masas actúan como lentes y pueden enfocar la luz. La fuerza con la que enfocarán la luz depende de la cantidad de masa. Y las lentes gravitacionales también nos dicen que la masa normal sola no es suficiente para explicar las observaciones. Luego está el fondo cósmico de microondas. Esa es la radiación a una temperatura promedio de aproximadamente 3 Kelvin que proviene de todas las direcciones. Tiene su origen en el plasma caliente en el universo primitivo. Alrededor de la temperatura promedio de 3 Kelvin hay pequeñas fluctuaciones de temperatura que corresponden a puntos que una vez fueron un poco más calientes o un poco más fríos. Se puede contar el número de puntos de cierto tamaño y se puede trazar el número, el tamaño, obtienes lo que se conoce como el espectro de potencia del fondo cósmico de microondas. El espectro tiene algunos picos que corresponden a puntos de tamaños que son un poco más frecuentes que otros. Lo importante es que la altura relativa de los picos depende de la cantidad de materia oscura. Nuevamente, las observaciones hablan fuertemente de la presencia de materia oscura. Quinto, hay formación de estructura. A medida que el universo se expande, la materia se enfría y se agrupa y comienza a formar estructuras. Pero cuando la materia normal cuando se agrupa, aumenta la presión de radiación y eso actúa contra el agrupamiento. La materia oscura, por otro lado, interactúa solo débilmente, por lo que no acumulará esta presión. La materia oscura, por lo tanto, se agrupa de manera más eficiente, y, de hecho, ayudará al grupo de materia normal. Sin materia oscura, el universo de hoy no tendría suficientes estructuras. Estos 5 tipos diferentes de evidencia para la materia oscura tienen el mismo origen. Como dije, la relatividad general nos dice que la materia curva el espacio y que la curvatura en volver le dice a la materia cómo moverse. Esta relación es capturada por las ecuaciones de campo de Einstein.
En estas ecuaciones, por un lado tienes las cantidades geométricas que describen la curvatura del espacio y el tiempo, en el otro lado tienes todo tipo de energía y masa. Y tenga en cuenta que se trata de ecuaciones de Einstein. Es un plural, no es simplemente una ecuación, sino en realidad 10 diferentes. Y si resuelve esas ecuaciones, entonces sabe cómo se mueve la materia debido a la curvatura de espacio y tiempo que causa. Lo que los astrofísicos ahora hacen con sus observaciones es ir y medir qué materia hay y cómo se mueve y luego verifican si cumple con las ecuaciones. Y lo que todas estas observaciones nos dicen es que no funciona. No cumple con las ecuaciones. Y la materia oscura es una solución simple para hacer que los dos lados de las ecuaciones coincidan nuevamente. Ahora, esto puede parecer algo bastante tonto porque siempre hay algún término que puede agregar para hacer que los dos lados de las ecuaciones coincidan nuevamente. Pero el punto es que la materia oscura es una forma particularmente simple de hacer que funcione. Recuerde que le dije que las ecuaciones de Einstein son en realidad 10 ecuaciones diferentes. Por lo tanto, en general, se necesitan 10 componentes diferentes necesarios para hacer dos lados de las ecuaciones coinciden. Pero para la materia oscura, solo necesitas una. Y ese componente se puede definir por una constante, por ejemplo, a la densidad de oscuridad. Importa hoy. Entonces, la materia oscura es una explicación paramétricamente simple. Sería aún más simple si fuera un tipo de partícula que ya conocemos, pero desafortunadamente, eso no funciona. De las partículas conocidas, ninguna encaja realmente en la factura. O bien interactúan con la luz por lo que no son oscuros, o no se agrupan lo suficiente en el universo primitivo. También sabemos que la materia oscura no puede ser algún tipo de objeto estelar oscuro como, por ejemplo, agujeros negros o enanas marrones porque darían lugar a frecuentes gravitacionales lentes y no hemos visto esto. Entonces necesitamos algo nuevo, y la mayoría de los físicos piensan que la materia oscura es un nuevo tipo de partícula. Entonces, sí, la materia oscura es una explicación simple, o al menos solía ser. Pero en las últimas décadas ha quedado claro que hay algunas observaciones que la materia oscura no puede explicar tan simplemente. La materia oscura, por ejemplo, resulta en picos de densidad en el centro de las galaxias, lo que no encaja bien con las observaciones. La formación de estructuras con materia oscura también predice un gran número de galaxias pequeñas, las llamadas galaxias enanas, y esas no se han encontrado. Sin embargo, el mayor problema con la materia oscura es algo que no predice. Si observa las estrellas en las galaxias, puede usar la velocidad observada para calcular la aceleración que debe actuar sobre la estrella para mantenerla en una órbita estable. También puede ir y calcular la aceleración que proviene del tirón de la materia normal, solamente. Entonces tienes dos tipos de aceleraciones. Uno es la aceleración total, el otro es la aceleración de la materia normal solamente. Ahora puede ir y trazar los datos para esos dos tipos de aceleraciones entre sí, y encontrará que están fuertemente correlacionados. Lo ves muy bien en esta maravillosa trama de MCGAUGH y sus colaboradores. Ahora, lo que esto significa es que si me dices cuánta materia normal hay en una galaxia, puedo decirte cuánta materia oscura hay. Si crees que es un componente independiente del universo, esto no tiene ningún sentido. Es de esperar una variedad mucho mayor en los datos. Pero no hay. Entonces ese es un gran misterio. Hay un patrón en los datos y la materia oscura no lo explica, al menos no lo explica de manera simple. En los últimos 20 años, los astrofísicos han intentado crear simulaciones por computadora que reproduzcan galaxias que se parecen a las que realmente vemos. Estas simulaciones se basan en la hipótesis de la materia oscura y durante mucho tiempo funcionó bastante mal. Las galaxias que obtuvieron no se parecían a lo que realmente vimos. Pero en las últimas 2 décadas han mejorado mucho las simulaciones por computadora y introdujeron nuevos parámetros, y ahora pueden producir galaxias que se parecen bastante a lo que vemos. Ahora eso no es una predicción, porque estas simulaciones se hicieron para reproducir lo que ya lo habíamos observado, pero esto elimina la tensión entre los datos y la hipótesis de la materia oscura. Entonces todo está bien, ¿o no? Ahora es donde se pone interesante porque hay una explicación alternativa para el patrón en los datos, y es la gravedad modificada. ¿Qué es la gravedad modificada? Puede divertirse preguntando a los físicos qué es la gravedad modificada.
La respuesta más común que obtengo es créalo o no, es que es materia oscura si agrega un término a este lado de la ecuación y que es gravedad modificada si agrega un término a ese lado de la ecuación. Ahora eso, por supuesto, no tiene ningún sentido porque siempre puedes mover el término de este lado de la ecuación a ese lado de la ecuación. Ahora la respuesta algo más sofisticada es que se modifica la gravedad si cambias la función en este lado de la ecuación. Pero así no es como funciona la gravedad modificada. Sí, hay algunas teorías de la gravedad modificada que funcionan de esta manera, pero estas no son las teorías que usualmente usamos para explicar las observaciones que comúnmente se atribuyen a la materia oscura. En cambio, la gravedad modificada cambia la fuerza de la gravedad y normalmente lo hace al introducir fuerzas adicionales o, para ser más específicos, mediante la introducción de nuevos campos. Tienes que hacer algo por el estilo porque es realmente difícil cambiar algo sobre la teoría de Einstein de la relatividad general. Ahora la mecánica cuántica nos dice que las fuerzas están mediadas por partículas, por lo que cada vez que introduces una nueva fuerza también introduces nuevas partículas, lo que plantea bien la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la materia oscura de partículas y la gravedad modificada? La diferencia entre la gravedad modificada y la materia oscura es que para la materia oscura las observaciones se explican solo por la atracción gravitacional del nuevo tipo de materia. Para la gravedad modificada, por otro lado, la atracción gravitacional no es lo mismo que Einstein nos enseñó o hay una fuerza adicional que actúa sobre las partículas. Es esta fuerza adicional la que ayuda a explicar los patrones observados en los datos. Esto se conoce desde la década de 1980, cuando Milgrom propuso su teoría de la dinámica newtoniana modificada que también se conoce como MOND. MOND se relaciona con la gravedad modificada de la misma manera que la gravedad newtoniana se relaciona con la einsteiniana gravedad. Esto significa que MOND es una aproximación que funciona en algunos casos, pero no en otros. La gravedad modificada es la teoría completa que reproduce MOND en ciertas situaciones. Actualmente se conocen algunas teorías de la gravedad modificada. La gravedad modificada funciona bien para las galaxias pero no tan bien para los cúmulos de galaxias y el fondo cósmico de microondas. Sé que hay algunas personas que quieren que creas que el grupo de balas ha descartado la gravedad modificada, pero eso está mal. El cúmulo de balas es en realidad una colisión de dos cúmulos de galaxias. Es un caso interesante porque para este clúster tenemos diferentes tipos de datos. Tenemos por un lado la emisión de luz en varios rangos de frecuencia que se muestra en rojo y esto le indica dónde se encuentra la masa normal. Por otro lado, tenemos datos de lentes gravitacionales que se muestran en azul, y esto le indica a dónde va la atracción gravitacional. Como puede ver, los dos blobs no están en los mismos lugares. La historia ahora dice que esto demuestra que la gravedad modificada debe estar equivocada porque con la gravedad modificada no sería capaz de obtener la atracción gravitacional para ir a un nivel diferente, lugar que el centro de la masa normal. Pero esa historia simplemente no es correcta. Como dije, en gravedad modificada introduces fuerzas adicionales y también introduces fuerzas adicionales, partículas y no hay razón para que la atracción gravitacional, especialmente para un sistema dinámico como el grupo de balas, deba ir al mismo lugar que la materia normal. En un nivel más general, el Bullet Cluster es un valor atípico estadístico. Solo hay 2 o 3 grupos conocidos que colisionan a velocidades relativas tan altas. Los sistemas dependientes del tiempo como este son generalmente difíciles de modelar tanto con gravedad modificada como con materia oscura. El uso del Bullet Cluster para descartar una explicación para un patrón en los datos simplemente no hace cualquier sentido. Entonces, la situación es que la materia oscura funciona mejor en algunos casos y la gravedad modificada funciona mejor en otros casos. La gran pregunta es ahora cuál es, en general, la mejor explicación, y actualmente no tenemos una buena respuesta para esto. La razón es que nadie hace comparaciones cuantitativas directas entre dos tipos de teorías. De hecho, la respuesta correcta puede ser una combinación de los dos, materia oscura y gravedad modificada. Y de esto es de lo que hablaremos la próxima vez.